Ey, Malob Kim, Malob Chinilkin, Malob Akab. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bishenikesh, ¿cómo están? Con Ishkanik Mayatán vamos a aprender la lengua maya. Ten, Incaba José Javier Maichan, mi nombre es José Javier Maichan. Con Eschuno, bien, vamos a comenzar con Eschuno, vamos a comenzar. Bien, algunos de mis seguidores siempre me han preguntado en Facebook, en la mayoría de mis publicaciones es en el idioma maya o lengua maya, entonces siempre preguntan que cómo se pronuncian y entonces vamos a tratar de explicarle cada uno de mis publicaciones cortitos en la lengua maya porque pues la finalidad de mi canal así como Facebook es compartir un poco de esta hermosa lengua maya. Entonces vamos a comenzar, este es mi Facebook, dice como José Javier Yalik, dice así, José Javier Maichan, José Javier Maichan. Y pues bueno, algo importante, por ejemplo, si fuera en maya diría el mundo, yo colcab, el mundo o la tierra. Aquí no escribí en maya, pero podemos decir, patiqui, momento. Y aquí vamos a ver algunas publicaciones. Guayé, vamos a ver una publicación. Por ejemplo, aquí dice Chehnen dice, ríete. ¿Por qué Chehnen? Pues bueno, divertirse un poquito con este video y vamos a matar. ¿Cómo está? Oh, yo lo asustaron. Lelo che. Tu chuch en tu base colgó. Cachicheo, se quebró el árbol. Lehela Sitnae Kalubi, brincó y se resbaló. Lela Cheta se resbaló igual. Op y Chelejao se cayó en el agua. Y por eso le pusimos Che, porque es de reír. Lehela Hasabio lo asustaron. Lub Unukulilutan se cayó su celular. Hempuchtabuni aporrearon su nariz. Tan Uyokot está bailando, Kaututzip Cheta, y se resbaló. Bueno, pues ahí tienen, esa es la idea, fue muy rápido, por eso me gustó Chehnen, viene del verbo chehnem, y pues bueno, en Australia se está quemando, también pedimos mucho, se están perdiendo muchos animalitos, tu kimi yab balcheo ob. Balcheob, son animales silvestres, así que hay que proteger nuestros bosques, hay que evitar los incendios forestales. Bien, aquí tenemos otra que dice tan ucanantic uyal, dice tan ucanantic uyal. Aquí dice tan es del verbo estar, como auxiliar. Está, dice ucanantic uyal. Canantic es de cuidar. Yal o al se refiere a su hijo o a su cría en este caso, ¿no? Y en este animalito. Y aquí les presentamos este video para que se den cuenta. Bashkubetikle juntulna, que es lo que hace una madre. Tucanantic mulubu está cuidando que no se caiga. Mekabi lo abrazaron. De nueva cuenta, Tuyeme se está bajando. Tucanantic Uyal está cuidando a su cría. Biklu Keche le dice, no te vayas a caer. Bueno, pues ahí lo tienen en la lengua maya. Tumeca lo abrazó. Abrazó a su madre este animalito. Aquí tenemos otro por los incendios que se están presentando en Australia. ¿Se dan cuenta? Machaikesh Uyelelekasho. Aquí estamos diciendo, no dejen que se quemen los bosques o selvas o ecosistemas. Kukimil Yabkachbalcheo, por ejemplo, aquí este animalito se está quemando por alguna negligencia del ser humano, pues bueno, quemamos nuestros bosques. Kashob, que se refiere a bosques. Machaikesh, no dejen. Uyelel o elel es de quemar. Kashob, ecosistemas, bosques o selvas. Entonces aquí, Kukimil. Kimil es de morir. Yaab, muchos. Balcheob son animales silvestres.
¿Sale? Pues bueno, ahí tienen, viendo en el video tan sencillo. Aquí escribo otra que dice así. Oshtul kichpan chupalalob. Oshtul, 3 hermosas muchachas, donde dice Oshtul. Son 3 kichpan, hermosas. Chupalalob viene de chupal, de mujer, en este caso muchachas, ¿no? Entonces aquí tenemos Puntul, Katul, Oshtul, 3. Bien, ahí lo tienen. Bajamos, seguimos otra publicación que tenemos. En este caso, Katul Palal dice. Katul Palal Yetel Juntul Nohochmak dice. Katul viene K de 2. Tul es un clasificador numeral para las personas, usan este clasificador. Tul es personas, animales. Entonces en este caso nosotros somos personas, por eso dice Katul. Palal dice Pal viene de niños y Palal pues se refiere a estos dos niños. Yetel y Juntul y un dice Nohoch Mac, o sea, literalmente Nohoch grande, Mac persona, o sea, una persona adulta, pues. Entonces, 2 niños y un adulto. Kimak Uyolob dice, están muy contentos. Recuerden que Kimak Olal es pues feliz, contento, emocionado. Kimak Uyolob están contentos o felices, dice. Yolob, terminación o mayormente cuando vean alguna palabra en la lengua maya que terminación o significa que es en plural, son varias personas a partir de 2 personas, ¿sale? Que Shiwata Kaneshe, espero que lo hayan aprendido. Jujumpiti, leo yo en maya, Mishach Talami, los que saben maya, pues no es difícil, ¿sale? Tal vez escribirlo, pero bueno, aquí pueden ir aprendiendo. Aquí frases muy cortos, com taco, mejentsibo, como, cortos, cortitos. Koshwenel dice, porque ahorita pues ya es noche. Koshwenel dice, vamos a dormir. Koshwenel. Aquí más abajito, Shenwenel dice, ve a dormir. Shenwenel dice, ve a dormir. Tan umutzul inwich, otra de las palabras. Tan es del verbo estar. Tan umutzul, mutzul es que se están cerrando tus ojos. Mutzul es esto. ¿Me acerco? Ese sería mutz. Se cierran tus. Inwichob dice which. Which es de ojo. Y acuérdense de lo que les comentaba. Terminación ob significa en plural. Es decir, que tenemos 2 ojos. Son ojos. Se están cerrando mis ojos. Tan umutzul inwichob. Bien, bajamos. Tenemos tak inwenel, dice esta publicación. Tak inwenel. Tak inwenel. Aquí está. Tak inwenel, quiero dormir. Tak es de querer. Inwenel, wenel viene de dormir, ¿sale? Quiero dormir. Tak inwenel. Y algunos, pues bueno, contestan por acá. Helsen Tubel dice. Helsen Tubel dice, pues bueno, descansa. Dice Wenen, dice duerme. Aquí me dice Wenen. Me ponen acá Wenen, duerme, ¿no? Otro ejemplo, tenemos Kimak Uyol. Aquí está muy feliz. ¿A qué se refiere? Pues bueno, a este niño muy interesante que hace todo el esfuerzo para caminar. Al ver que lo logra, pues bueno, se pone muy feliz, muy contento. Entonces, Kimak Uyol, así le puse, está muy feliz. Y fíjense, Hachila Wilesh, observen. Tan Uche se está riéndose de haber logrado su objetivo o una meta, un sueño, ¿sale? Bueno, aquí tenemos otro importante, les explico. Este es un tallado en madera. Pues hermoso, obra importante que pues vale la pena que lo compartimos también. Es del autor Juan Sima Barzón, un gran amigo. Este es el que. Seguramente aquí podemos decir chupulqué, que es una hembra. Chupulqué es la hembra del venado. Y xivilqué, el macho. Shib viene de macho y que pues es venado macho literalmente, ¿no? Y venado hembra, ¿no? Muy bonito. Atzutz. Es de amigo Juan Sima Barzón. Aquí tenemos otro, bueno, para ir cerrando.
Uyalak tsunuun dice, uyalak tsunuun, su colibrí. Entonces, uyalak dice, yalak o alak es del, alak se refiere a mascota, o sea, su mascota de este abuelito. Fíjense lo que está haciendo. Entra en la ventana tsunun, chanchich, un pajarito, tsunun, y les lo está dando, no sé qué está tomando, si es miel, cab, o puede ser agua. Tu lo está chupando. Y bueno, mira, importantísimo, ¿no? Entonces, ¿valió la pena? Dice Uyalak Tsunun, su colibrí, que es su mascota, pues. Para que ya cerremos y para los que quieran ver, pues bueno, mi canal, también los invito también a que pues se suscriban en la parte baja, dale clic en la campanita para que pues bueno, más personas nos puedan contactar y disfrutar pues bueno de la lengua maya. Y por último vemos este video tan interesante. Dice Hachtopan Lepeko, dice es muy cabrón ese perro, dice, me refiero que Topan, o sea, Hach dice muy y Topan es que es una palabra que se usa cuando es muy hábil una persona, un animal para hacer cierta actividad, ¿no? Entonces el perro, imagínense, se va subiendo, ingeniándoselo. Entonces pues lo vi muy interesante. Hachtopan Lepeko es muy abusado este perro o cabrón este perro, así lo pusimos. Tan una acá va subiendo. Tan uchene está acechando. Lepeko ese perro. Wow. Y bueno, vamos a cerrar con este último video. Tan ujirich talob, los están jalándolos. Y fíjense qué están haciendo estos muchachos, divirtiéndose en el lodo y chililuk, lodo dentro del lodo. Hirich se refiere a arrastrar o jalar. Y hachichubino avanza muy rápido. Kimakuyolo están muy contentos. Ekutalobo vienen. Y Chiluk Kuhirich Talo dentro del lodo los van jalando. Y la Wilesh Bash con Uchu, observen qué va a suceder. La Ashi, miren. Y la Wilesh, miren. Bash Kubet Keshi, para lobo que están haciendo estos jóvenes. Bueno, es muy peligroso, pero interesante este video. Hatsutz. Muy bonito. Hachsebubino va muy rápido. Bueno. Tela le vas con Uchulo y Anuhualcalo, lo que va a suceder es que se van a dar una voltereta. Y la Wilesh vas con Uchu, miren lo que va a pasar. El Lubu Pokemaco se cayó su sombrero. Hello, Walcajo, se cayeron. Pues bueno, así terminó este video. Bueno, Lakzilesh, amigos, Kananta Baesh, Achki Makinwo, estoy muy contento. Hola, les envío saludos. Le mayata no hachatzuts, la lengua maya es muy bonito. Kinkat otiktesh, katitesh, les pido que los compartan y te la batzilesh con sus compañeros, awet meyahesh, sus compañeros de trabajo, alakzilesh, sus amigos, para que pues bueno les llegue. Kakuchuk tío, kimakola titulaka le mash tsaipach que no les mando saludos a todas las personas, a todos mis seguidores. Tsaipach es perseguir a alguien y ese pues bueno en maya sería tsaipach, seguir. Tsaipachtik, seguirlo. Y pues bueno, muchas gracias. Kananta Bash, cuídense, tu Quintahuetelesh. Hasta pronto.